La princesa Rela se sentó sola en la esquina de la pequeña biblioteca, mirando los libros viejos sobre la mesa de madera, el zumbido silencioso de estudiantes hablando y hojeando páginas llenaba el aire, pero ella se sentía completamente sola, había perdido todo a su familia. Su hogar e incluso su esperanza Rela no era de la tierra, ella era el último cabello de la Imperio Sereno, un reino poderoso que gobernó muchos planetas, pero ahora ese reino se había ido. Un señor de la guerra había traicionado a su familia y tomado el trono sus padres. La habían despedido en el último momento, usando lo último de su poder para protegerla ahora que estaba atrapada en este extraño planeta, viviendo y escondiéndose como una estudiante de intercambio ordinaria. Tocó la plata pulsera en su muñeca, su única conexión con su gente, contenía una pequeña pieza de tecnología Saren oculta. Mensaje de sus padres, pero no pudo traerla a casa, no pudo cambiar su destino. La puerta de la biblioteca se abrió y un joven humano entró en Dan, un estudiante universitario. Llevaba unos libros y un cuaderno. Miró a su alrededor y luego caminó hacia su mesa. ¿Está el asiento ocupado él? Cuando se le preguntó a Rela, levantó la vista sorprendida de que la mayoría de los humanos la ignoraran. Vestía de manera extraña. Hablaba con cuidado y evitaba hacer amigos. Había aprendido su idioma rápidamente, pero aún no entendía. Vaciló y luego negó con la cabeza. No, puedes sentarte. Dan se sentó y abrió su libro. No habló, lo que a Ra le gustó que lo hubiera visto antes en pocas de sus clases. Él siempre estaba callado, pero no hostil, parecía normal, solo. Otra estudiante que vivía una vida normal. Después de unos minutos, Dan la miró. ¿Cuaderno, eres nuevo aquí? Le preguntó a Ren. Sí, soy un estudiante de intercambio. ¿Dónde? Desde que dudó de nuevo, había practicado esta respuesta muchas veces. Un pequeño país que no sabrías. Dan sonrió levemente. Pruébame, me gusta la geografía de Rilla. La mente se aceleró. Ella había estudiado mapas de la Tierra, pero no podía mentir demasiado. Es muy lejos, un lugar con pocos visitantes. Dan notó su nerviosismo y asintió con la cabeza. No más preguntas. Ella se relajó un poco. La mayoría de la gente seguía haciendo preguntas. Él no lo hizo. Eso le dio curiosidad. ¿Te gustan los libros que ella pidió mirando el uno? Él estaba leyendo. Dan sonrió. Sí, historia. Principalmente me gusta aprender sobre lo viejo. Civilizaciones, cómo se levantan, cómo caen. El corazón de Re se tensó ante esas palabras. Su propia civilización había caído. Dan notó su expresión. ¿Estás bien? Ella miró hacia otro lado. Sí, solo pensando que Dan no presionó. En cambio, pasó la página y siguió adelante. Leyendo por primera vez en meses. Rela no se sintió completamente solo. Que la noche en que Rela regresó a su pequeño apartamento, el viento frío hizo que su abrigo de pulver se apretara más a su alrededor que ella había elegido. Vivir lejos de los dormitorios universitarios para evitar a demasiada gente. Cuando llegó a la puerta, una extraña sensación se apoderó de ella. Alguien la estaba mirando. Se volvió rápidamente escaneando la calle oscura. Nada más que ella sabía mejor que estaba siendo casada. Se apresuró a entrar y cerró la puerta, presionó su pulsera activando una pequeña pantalla holográfica. Mostró un símbolo de advertencia rojo. Los asesinos del señor de la guerra habían encontrado su ubicación. Su corazón latía con fuerza. Tenía que irse, pero ¿a dónde podría ir por primera vez en meses que desearía haber tenido? Alguien en quien confiar. Y luego pensó en Dan. Rea se sentó al borde de su pequeña cama con las manos agarrando el brazalete de plata en su muñeca. La advertencia holográfica aún brillaba en la tenue habitación donde la habían encontrado. Los asesinos del señor de la guerra estaban cerca. Tal vez no esta noche, tal vez no mañana, pero pronto. Ella no tenía armas, ni aliados, ni un lugar seguro al que ir. Su única opción era huir. De nuevo, pero la Tierra no era como los planetas que ella conocía. Ella no entendía sus ciudades, su gente o sus reglas. Y ahora ella se estaba quedando sin tiempo. Su mente seguía volviendo a un nombre. Dan. Él era diferente. Él no hizo demasiadas preguntas, no presionó demasiado. Él tenía. Notó su tristeza, su silencio, pero él no la había obligado a explicar. Y la mayoría. Es importante destacar que él la había tratado como una persona, no como un misterio, no como una extraña. Tal vez ella podría pedir ayuda. Al día siguiente Rela llegó a la universidad. Temprano encontró a Dan en la biblioteca de nuevo sentado con sus libros. Él levantó la vista y sonrió cuando la vio. Hey chica misteriosa, él dijo que estás aquí temprano. Ella dudó. ¿Cómo podría pedirle ayuda a un humano extraño si supiera la verdad? Lejos pensaría él que ella estaba mintiendo. Necesito ayuda, ella dijo finalmente. Dan parpadeó. Ayuda. Con lo que Rela miró a su alrededor asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Estoy en problemas. No tengo a dónde ir. Dan frunció el ceño al cerrar su libro. ¿Qué tipo de problemas podría tener? No le digas todo aún. No, alguien me está buscando. Son peligrosos. Dan estudió su rostro.
Pudo ver el miedo en sus ojos por un momento, no dijo nada. Entonces él asintió, está bien, ven conmigo. Raya se sorprendió de que me creyeras, Dan se encogió de hombros. No sé qué está pasando, pero puedo decirte que tienes miedo si necesitas ayuda, no te dejaré en paz. Algo adentro. Rela se suavizó durante meses, solo había conocido el miedo y la soledad ahora por él. La primera vez que alguien eligió estar con ella sin siquiera saber la historia completa, el apartamento de Dan era pequeño pero cálido. Libros y papeles cubrían el escritorio y un sofá suave se sentaba en la esquina. Era simple, pero se sentía seguro. Puedes quedarte aquí por ahora, dijo Dan, poniendo una manta. En el sofá no es mucho, pero es mejor que estar solo. Rela asintió con la cabeza. Sentado con cuidado, gracias. Dan se sentó frente a ella. ¿Así que quieres decirle? Rela dudó si ella le dijo la verdad que él podría no creer. Pero si ella mintió, ¿cómo podría ayudarla? Ella respiró hondo. Yo no soy de este mundo. Dan parpadeó. Lo que vengo de muy lejos, otro planeta. Dan miró fijamente. Él se rió. ¿Hablas en serio? Rela asintió y se frotó la nuca. Está bien, eso es mucho, pero si estuvieras mintiendo, lo compensarías. Algo más fácil de creer, así que digamos que te creo. ¿Por qué estás aquí? Mi familia fue traicionada. Un señor de la guerra tomó nuestro trono, envió gente a buscar. Y asegúrate de que nunca regreses. Si me atrapan, no sobreviviré a la casa de Dan. La expresión cambió, ya no se reía. Y están aquí en la tierra, sí. Encontraron mi ubicación anoche, vendrán pronto. Dan se echó hacia atrás pensando. Está bien, eso es malo, pero ellos no saben que estás aquí conmigo. No está bien, eso. Nos da tiempo. Rela inclinó la cabeza. ¿No tienes miedo? Dan se rió entre dientes. Yo soy. Definitivamente tengo miedo, pero he visto suficientes películas para saber que correr solo nunca funciona. Necesitas a alguien que cuide tu espalda. Rela sintió algo extraño, un calor en ella. Pecho por primera vez en meses. Ella no estaba sola. Gracias, Dan. Dan sonrió. No hay problema. Los ojos de la princesa Re se ensancharon. ¿Cómo acabas de tener esa realeza? Baib, Dan dijo con un guiño. Por primera vez en mucho tiempo. Rea se rió y despertó. Arriba más temprano de lo habitual, el sol acababa de salir proyectando un resplandor dorado a través de la. Se volvió por la ventana para mirar el sofá donde Rela se había quedado dormida la noche anterior a que ella todavía estuviera acurrucada allí. Debajo de la manta, su respiración se mantuvo estable por un momento, parecía normal. Solo otro estudiante agotado por estudiar demasiado, pero Dan sabía que. La verdad, ella era una princesa alienígena cazada por enemigos peligrosos. Dan corrió una mano a través de su cabello desordenado. ¿En qué me he metido? Él siempre había querido una aventura, pero esta era la manera. Más allá de lo que él había imaginado, él había tomado una decisión. Ella necesitaba ayuda y él no iba a dejar que se enfrentara a esto sola. Y Eleo se despertó un poco más tarde estirándose como. Se sentó. Miró a su alrededor momentáneamente confundida antes de recordar dónde estaba. ¿Estaba Dan colocando una taza de té en la mesita frente a su princesa matutina? Rea levantó una ceja. ¿Me estás llamando así de nuevo? Dan sonrió. Hasta que me dijiste. Tu nombre completo, princesa, parece encajar. Ella dudó y luego suspiró. Mi nombre completo es Rela Veris, al ser del Imperio Saren, pero solo llámame Re. Dan silbó, que es un nombre elegante, pero está bien. Ella tomó un sorbo del té y luego lo miró a Dan. ¿Por qué me estás ayudando? Se encogió de hombros. No me gusta ver a la gente en problemas y, honestamente, esto es lo más interesante que me ha pasado. Rela. Lo estudié por un momento y luego asentí. Entiendo que los humanos son extraños. Dan. Rela se rió. Sí, lo entendemos mucho. A medida que avanzaba el día, Rela trató de relajarse, pero ella. La mente seguía volviendo al peligro exterior. Los asesinos la buscaban. Ella no podía permanecer escondida para siempre. Dan notó su expresión tensa. Deberíamos hacer algo sentados aquí preocupándonos. No ayudará. A Rela frunció el ceño. ¿Qué hacer? ¿Sugieres que? Dan pensó por un momento. Que primero necesitamos saber qué tan cerca está tú. Enemigos, dijiste que te rastrearon bien. ¿Puedes comprobarlo? Reala asintió con la cabeza. Tocó su brazalete de plata y una pequeña pantalla holográfica apareció en los ojos de Dan. Ampliado. Wow, eso es increíble. Rela ignoró su reacción y se centró en la pantalla. Apareció un punto rojo parpadeante que mostraba la última ubicación conocida de los asesinos. Dan se inclinó más cerca. Que no está lejos. Las manos de Rela apretadas en puños. Están buscando la ciudad. Es solo cuestión de tiempo antes de que me encuentren. Dan tomó un respira hondo. Está bien, entonces tenemos que adelantarnos a ellos. Rela lo miró confundido. ¿A qué te refieres con Dan? Sonrió. Esperan que corras y te escondas. ¿Pero qué? Si cambiamos el juego esa noche. Dan y Rela caminaron por las calles de la ciudad,
Rela usó una sudadera con capucha para cubrirse. Cabello azul plateado mezclándose con la multitud, Dan caminó a su lado actuando como si nada estuvo mal. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Rela preguntó a Dan. Asintió con la cabeza. Los enemigos buscan a alguien asustado y solo, pero si eres solo otra persona caminando por la ciudad, no lo harán. Date cuenta de que, aparte de lo real, los humanos son muy impredecibles. Dan sonrió. Exactamente eso es nuestra mayor fortaleza. Pasaron por un café donde un pequeño grupo de hombres en la oscuridad. Abrigo se sentó afuera. El corazón de Rilea dio un vuelco y los reconoció Saren. Los asesinos notaron su reacción y la agarraron de la mano fingiendo reírse de ella. Algo actúa normal, susurró Rel. Se obligó a sonreír aunque su corazón. Los asesinos miraron a su alrededor, pero no parecieron notarla mientras la golpeaban. Se alejó. Dan susurró Ver escondiéndose a plena vista. Rela exhaló aliviado de que. Fue impresionante que Dan se riera entre dientes. Te dijera que los humanos podrían no tener naves espaciales o superpoderes, pero sabemos sobrevivir. Por primera vez Rela sintió algo. Extraña esperanza, tal vez solo tal vez con la ayuda de Dan, ella podría defenderse. Cayó sobre la ciudad y las calles estaban más tranquilas. Ahora Rilla y Dan se mudaron. Manteniéndose cuidadosamente las sombras, los asesinos estaban demasiado cerca. Rea podría. Siento que llegaron al apartamento de Dan sin problemas, pero la tensión en él. El aire permaneció una vez dentro. Rela paseaba de un lado a otro, su brazalete de plata brillando. Débilmente Dan la miró desde el sofá con los brazos cruzados. Me estás poniendo nervioso. Él dijo que R se detuvo y lo miró. No entiendes que si me encuentran, lo harán. No se detuvo hasta que ella se alejó sacudiendo la cabeza. Dan suspiró. Lo entiendo, pero enloquecer no ayudará. Necesitamos un plan. Rela se sentó frente a él. ¿Qué sugieres que pensó Dan? Un momento. Bien. Primero necesitamos saber cómo te están rastreando. Dijiste que encontré tu ubicación antes de saber cómo. Rela tocó su brazalete. Que deben tener. Rastreé mi firma de energía. Este dispositivo contiene tecnología SAR. En los ojos de Dan. Espera ampliada para que literalmente rastreen tu pulsera. Rela dudó. Luego asintió con la cabeza. Sí. Dan gimió. Rela, has estado llevando una baliza todo este tiempo. La cara de Rea se tensó. Necesito este dispositivo. Es mi única conexión con mi gente. Dan respiró hondo. Lo entiendo, pero tenemos que ser inteligentes. ¿Puedes apagarlo? Tocó algunos botones en el brazalete, pero luego negó con la cabeza. No, está conectado a la energía de mi cuerpo. Si la elimino, perderé todo acceso a mi mundo natal. Sistemas. Dan frunció el ceño. Entonces necesitamos otra opción. Un golpe repentino en la puerta hizo. Ambos congelaron el corazón de Rela. No se encontraron. Dan se movió en silencio hacia la puerta y atravesó el peo. Susurró. Es solo mi vecino. Quédate aquí. Abrió la puerta ligeramente. Un anciano se quedó afuera sonriendo. Hey Dan, tú. Las luces estaban encendidas hasta tarde. Solo regístrate. Dan forzó una sonrisa. Gracias, señor Harris. Suene bien. El anciano asintió con la cabeza. Muy bien, mantente a salvo, chico. Se alejó y cerró la puerta. Y se volvió a Rela. Falsa alarma. Rela exhaló aliviada, pero ella sabía que era real. El peligro seguía llegando. Más tarde esa noche, Dan se sentó en su escritorio garabateando ideas en su cuaderno. Está bien, si te están rastreando, podemos engañarlos. Una ceja como Dan señaló su brazalete. Si podemos copiar tu energía. Firma y envíalo a otro lugar. Seguirán el camino equivocado. Rea. Pensé por un momento que es posible, pero necesitamos una fuente de energía fuerte para crear una señal falsa. Dan sonrió. Lo sé. Justo en el lugar. Una hora después, se quedaron afuera de una vieja torre de radio en el borde de la ciudad. El lugar estaba abandonado, pero el equipo en su interior aún funcionaba. ¿Esto será suficiente? Dan preguntó a Rela. Estudió la maquinaria. Sí, si conecto mi pulsera a este sistema, puedo enviar una señal falsa muy lejos. Ella trabajó rápidamente en los controles. Mientras Dan vigilaba, las calles estaban vacías, pero no podía temblar. La sensación de que estaban siendo lavados finalmente dio un paso atrás. Ya está hecho. La señal los llevará a kilómetros de distancia. Dan sonrió. Buen trabajo, princesa. Rela sonrió. ¿Qué eres? Aprendiendo. De repente un sonido metálico resonó en la distancia. Un escalofrío bajó corriendo la columna vertebral de Dan. Tenemos que irnos ahora. Rilla no argumentó. Que corrieron de regreso hacia él. Ciudad desapareciendo en la noche. Horas después, 3 figuras sombrías llegaron a la torre de radio. Uno de ellos, un extraterrestre alto con brillantes ojos rojos, tocó un pequeño dispositivo. La señal era fuerte. Estaban aquí, dijo con voz fría él. Segunda figura gruñó. Entonces los encontraremos. La casa estaba lejos de terminar. Dan y Rela se movió rápidamente por las calles vacías. Sus pasos apenas hacían ruido. Las luces de la ciudad parpadeaban en él. Distancia,
pero el aire nocturno se sentía más pesado que antes de que los cazaran Dan. Echó un vistazo a Rela, ella parecía tranquila, pero él podía ver la tensión en sus ojos. El truco de la torre de radio había funcionado, pero no duraría para siempre. Los asesinos eran inteligentes, se darían cuenta del engaño. Pronto tenemos que callar, Dan susurró. ¿A dónde podemos ir? Rel pensó por un momento. En algún lugar con más gente. Si nos encuentran solos, no tendremos ninguna posibilidad, Dan. Asentí con la cabeza. Bien, conozco un lugar al que llegan en un viejo restaurante abierto las 24 horas en él. Al otro lado de la ciudad, era un lugar pequeño con luces de neón brillantes y el olor a café en el aire. Algunos clientes nocturnos se sentaron en cabinas perdidos en sus propios mundos. ¿Este lugar es seguro? Rea preguntó. Dan se encogió de hombros. Por ahora no atacarán en público. Se deslizaron hacia una cabina cerca. La raa trasera mantuvo la capucha levantada mientras Dan elegía casualmente un menú. ¿Que alguna vez comiste burger? Antes de preguntar, tratando de aliviar las decenas, le dio una mirada confusa. Burger. Dan sonrió. Oh, te estás perdiendo. Saludó a la camarera y hizo un pedido. ¿Cómo? Esperaron. Rela se inclinó más cerca. ¿Y por qué me estás ayudando tanto? ¿Que podrías? Me he alejado. Dan conoció su mirada. Sí, podría haberlo hecho, pero no lo hice. ¿Por qué? Dan adentro. Porque estás en problemas y no me gusta ver a la gente sola cuando necesita ayuda. Sé lo que se siente. Rela lo estudió por un momento y luego asintió con la cabeza. Eres diferente a la mayoría. Los humanos sobre los que he leído se rieron entre dientes. Sí, estamos llenos de sorpresas. Su comida llegó y Dan observó cómo Rela mordió cautelosamente su hamburguesa. Sus ojos se abrieron de sorpresa. Esto es bueno. Dan se rió y te dijo por un breve momento que las cosas se sentían normales, pero normales nunca. Duró mucho tiempo. La puerta del restaurante se abrió y un escalofrío recorrió la columna vertebral de Dan. Él giró ligeramente la cabeza. 3 hombres con abrigos oscuros habían entrado, miraron a su alrededor escaneando lentamente la habitación. Endurecido. Están aquí. La mente de Dan corrió. Muy bien, mantén la calma, tenemos que salir. Sin hacer una escena, los asesinos aún no los habían visto, pero era solo cuestión de tiempo que Dan respirara hondo. Y tomó su teléfono, rápidamente escribió un mensaje y lo envió frunciendo el ceño. ¿Qué estás haciendo pidiendo que te lleven? Dan susurró. Que tendremos que movernos rápido. Los asesinos dieron un paso más dentro de sus ojos barriendo el restaurante. Uno de ellos se fijó en el brazalete de Rela que vio Dan. El momento de reconocimiento en el rostro del asesino que ahora conocían. Dan susurró sin dudarlo. Rela agarró su taza y arrojó el café al. Dejó escapar un gruñido agudo cuando el líquido caliente lo golpeó causando una breve distracción. Dan y Rel salieron corriendo hacia la puerta trasera e irrumpieron en el callejón. Un coche negro se detuvo chirriando. Frente a ellos, la ventana bajó y una voz familiar gritó entrar. Dan agarró la mano de Rela y saltó al auto justo cuando los asesinos salían corriendo. El conductor pisó el acelerador y el auto se alejó a toda velocidad. Rela miró a su rescatador, una mujer joven de color marrón bajo cabello y ojos afilados. ¿Quién es esta Rela? Preguntó. Dan sonrió. Conoce a Meera, ella es una. La vieja amiga. Mea sonrió y, por lo que parece, me debes mucho. Dan. Exhalado en alivio. Sí, lo hago. Mientras conducían hacia la noche, finalmente, Rela se permitió respirar. Habían escapado por ahora, pero ella sabía esto. Fue solo el comienzo. Los autos negros aceleraron por las calles oscuras, chirriando los neumáticos cuando Meera dio un giro brusco. Dan y Rela se sentaron en la parte de atrás, recuperando el aliento. Las luces de la ciudad se difuminaron afuera, pero Dan no los miraba. Él estaba concentrado en la relación que ella había estado en silencio desde que escaparon del restaurante. Su capucha todavía ocultaba la mayor parte de su rostro, pero él podía decir que estaba pensando en el asesinos, pensando lo que vendría después. Meera los miró por la parte trasera. Refleja bien, Dan, ¿quién es tu amiga y por qué está siendo perseguida por tipos que parece que pertenecen a una película de ciencia ficción? Dan dudó, pero Rela habló primero. Su nombre es Rela, no soy de este planeta. Mea levantó una ceja. Sí, pensé eso mucho, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué están después de que respiraste hondo? Aliento. Soy parte de la familia real Saran. Mi padre es el emperador. Los hombres persiguiéndome. Hay asesinos enviados por una facción rival que si me capturan usarán para que yo tome el control de mi gente. Meera soltó un silbido bajo. Wow, así que eres la verdadera princesa. Dan sonrió y te dijo que Meera negó con la cabeza. Dan, te lo juro. Encuentra las situaciones más locas y se rió entre dientes. Oye, no voy a buscarlas. Simplemente me encuentran. Rela, sin embargo, no se reía de a dónde vamos, Meera.
La expresión se volvió seria. Conozco un lugar, es una vieja casa segura fuera de la ciudad. Sin cámaras, sin rastreadores, puedes esconderte allí mientras averiguamos qué hacer. Rela asintió con la cabeza. Gracias. Mea se encogió de hombros. No me lo agradezcas, pero aún tenemos que llegar allí. De una pieza condujeron en silencio durante un rato dirigiéndose hacia las afueras. De la ciudad las luces brillantes se desvanecieron reemplazadas por carreteras vacías y edificios abandonados. Dan miró a Rela. ¿Cómo están? Tú sosteniendo a Rela dudó antes de responder. No sé, nunca lo he hecho. Sido casado así antes, siempre tuve protección de guardias, ahora solo soy yo. Dan se echó hacia atrás. No solo tú, nos tienes a nosotros. Rela lo miró con su expresión. Suavizado solo un poco. Sí, lo hago, pero antes de que ella pudiera decir algo más. Merera de repente maldijo en voz baja que Dan le chasqueó la cabeza hacia ella. Merera apretó el agarre del volante. Tenemos compañía. Dan se volvió y miró. A través del parabrisas trasero se le cayó el corazón. Un elegante vehículo negro lo seguía rápido. Nos encontraron. Rela susurró. Mea apretó los dientes. Aguanta. Pisó el acelerador y el auto, disparado hacia adelante, comenzó la persecución. El vehículo negro ganó velocidad cerrando él. Distancia a la que Dan apenas podía ver al conductor, pero sabía que no eran humanos. Mera tomó otro giro brusco. Apenas falta una luz de la calle. No podemos escapar de ellos para siempre, murmuró el brazalete de Rela. Parpadeó escaneando el vehículo enemigo. Está reforzado con armadura de seno anormal. El choque no los detendrá. Dan luchó rápido. ¿Qué pasa con una trampa? Meera asintió con la cabeza. Consiguió un idea. Dan escaneó el área en la que se dirigían, hacia un antiguo sitio de construcción. Señaló hacia adelante. Toma ese camino, muchos escombros allí. Mea no lo cuestionó. Ella se desvió dirigiéndose directamente hacia la estructura inacabada que siguió el enemigo. Dan miró a Rea. ¿Puedes hacer algo con tu pulsera? ¿Tal vez meterte con ellos? Los ojos de Systems Re se entrecerraron. Sí, si me acerco lo suficiente. Mira condujo por el sitio. Esquivando vigas de acero y estructuras a medio construir, el vehículo negro seguía. Detrás de ellos, sus faros brillaban como ojos de depredador. Dan vio una pila de tubos de metal sueltos por delante. Sonrió. Mea pasó por esa pila lo suficientemente cerca como para agítalo. Mera asintió e hizo exactamente eso cuando pasaron junto al vehículo enemigo. Seguido justo cuando una pila de tuberías pesadas se derrumbó en la carretera detrás de ellos. El impacto fue inmediato. El vehículo negro se desvió para evitar la caída de tuberías, pero ya era demasiado tarde. El automóvil giró. Estrellarse contra los escombros. Mira no disminuyó la velocidad. Eso nos dará tiempo. Pero no mucho. Dan se volvió hacia Rela. Te metiste con sus sistemas. Rela asintió con la cabeza. ¿Ellos lo harán? Tardará un tiempo en recuperarse, pero se recuperarán y exhalarán. Entonces será mejor que nos pongamos a esa casa segura rápido. 15 minutos después, Mera se detuvo en un almacén abandonado. Rodeado de árboles, el lugar era viejo pero sólido, sin luces, sin cámaras de seguridad. El escondite perfecto. Salieron del auto. La noche estaba tranquila, pero Dan sabía que no duraría. Mira se estiró bien. Estamos aquí ahora. Lo que Rela miró hacia arriba. En las estrellas, por primera vez en días, sintió algo nuevo. No temas, no. Determinación desesperada. Dejamos de correr. Ella dijo que contraatacamos. Dan sonrió. Ahora estamos hablando de que Mea se cruzó de brazos. Esto se volvió mucho más interesante a medida que las estrellas brillaban sobre ellos. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. El almacén estaba frío y silencioso, rodeado de árboles que crujió suavemente en la noche. Bre dentro de Dan. Rela y Mira se paró cerca de un viejo mesa de madera planeando su próximo movimiento. Mea colocó una linterna en el casting. Largas sombras en las paredes. Muy bien, princesa. Dijiste que contraatacaríamos. ¿Cómo? El brazalete de plata de Rela brillaba débilmente mientras estudiaba la pantalla holográfica que proyectaba que los asesinos no se detendrían. Cazarme corriendo es inútil. La única forma de terminar con esto es deshabilitar su sistema de rastreo y enviar una advertencia a mi gente. Dan se frotó la barbilla. ¿Y cómo hacemos? Haz que Rela se acerque a una ubicación en el holograma en el que se encuentra su estación de rastreo. En el techo de un rascacielos abandonado de la ciudad, envía una señal a su nave nodriza alertándolos de mi presencia. Mea se cruzó de brazos para que destruyéramos la estación. Rela asintió con la cabeza. Sí, si la cerramos. Abajo perderán mi ubicación. Comprará una esta vez. Dan sonrió sonriendo. Bastante simple. Mea resopló. Sí, bien, nada es simple contigo. El plan. Se sentaron en el piso del almacén mientras Rela explicaba los detalles de que el edificio está fuertemente custodiado. Ella dijo que habrá al menos 4 asesinos estacionados dentro. Debemos tener cuidado. Mi Rory genial. Solo 4 asesinos. No hay problema. Dan sonrió. Hemos manejado peor
Mea negó con la cabeza Dan. ¿Cuándo hemos manejado asesinos alienígenas antes que Dan? Encogido de hombros la primera vez por todo, Rela sonrió levemente. No vamos a entrar. Blind My Bracelet puede desactivar sus armas por un corto tiempo, pero solo dentro de un rango limitado, pensó Mea por un momento. Muy bien, así que nos colamos, desactivamos sus armas y destruimos el rastreador antes. Llega el respaldo. Rela asintió y apretó los puños, luego hagámoslo rompiendo en un. Pocas horas después, se quedaron a la sombra fuera del rascacielos abandonado en el que se extendía el enorme edificio. El cielo, sus ventanas rotas, reflejando las luces de la ciudad. Rela tocó su brazalete. La señal es fuerte aquí, están dentro. Dan respiró hondo. Muy bien. Mea, quédate junto a la entrada por si las cosas van mal. Raya, y subiré. Mea frunció el ceño. ¿Eres tú? Seguro que no me quieres dentro. Dan sonrió. Confía en mí si necesitamos un escape. Prefiero tenerte al volante. Mera puso los ojos en blanco. Bien, pero no te lleves demasiado tiempo. Rela y Dan se movieron con cuidado por los oscuros pasillos, sus pasos apenas hacían ruido. Lugar olía a polvo y metal oxidado, cada paso se sentía peligroso. De repente Rel se congeló. Ella levantó una mano. Dan susurró lo que señaló hacia adelante. Una sombra movió un assassin se paró cerca de una puerta escaneando el área con los ojos rojos brillantes. Dan tragó bien. ¿Cuál es el plan? Rela susurró. Déjame manejar esto antes que Dan. Ella dio un paso adelante. La cabeza del asesino se giró hacia ella, pero antes de que pudiera reaccionar, Rilla levantó su brazalete y un pulso de energía azul salió disparado. Assassin retrocedió tambaleándose mientras su arma hacía cortocircuito. Dan no perdió el tiempo. Corrió hacia adelante y golpeó al asesino con fuerza en la mandíbula. El hombre colapsó con un gruñido. Dan sacudió el puño. ¡Ay! La cara de ese chico era como una roca. Rel sonrió. Ven. Deben apresurarse a llegar a la cima. Subieron la escalera final e irrumpieron en él. En la azotea, la estación de rastreo se encontraba en el centro, una alta torre de metal con luces intermitentes. Dan sonrió. Eso es todo. Antes de que Rel pudiera responder con una voz profunda. Eco de la oscuridad, has cometido un error viniendo aquí. Dan y Rel giraron. Alrededor de 3 asesinos se adelantaron, armas desenfundadas. Dan gimió. Por supuesto, reló. Susurró que desactivaría sus armas, pero debemos movernos rápido. Dan asintió con la cabeza. Lo entendí. Rela activó su brazalete y una ola de energía azul se extendió por la azotea. Y las armas del asesino se apagaron. Dan sonrió. Ahora es justo que los asesinos no dudaron en atacar la pelea que un asesino acusó a Dan. Dan apenas esquivó rodando hacia un lado y pateando la pierna del atacante. El hombre tropezó, pero él era rápido, demasiado rápido. Otro asesino se abalanzó sobre ella, pero ella fue más rápida, se agachó y usó su brazalete para enviar una onda de choque a su pecho, enviándolo volando de regreso a Dan. No tuvo tanta suerte que el asesino con el que estaba luchando lo agarró por el cuello y lo levantó del suelo. Dan jadeó. Está bien, súper fuerte, es bueno saberlo antes de que el asesino pueda arrojarlo. Rela golpeó por detrás golpeándolo con un pulso de energía. El asesino lo soltó y Dan cayó al suelo. Dan tosió. Gracias. Rela asintió con la cabeza. Terminalo. Dan vio el último asesino cargando hacia Rela. Agarró un tubo de metal del suelo y lo balanceó con fuerza golpeando al asesino. Rela, inconsciente, se volvió hacia el sorprendido. Impresionante. Dan sonrió y te dijo princesa. Los humanos pueden luchar para destruir la estación. Rilla se apresuró a la torre de rastreo y le puso las manos encima. La pulsera brillaba de color azul brillante cuando pirateó el sistema. Date prisa, dijo Dan. Vendrán más. Los ojos de Rilla brillaron ligeramente mientras la máquina se sobrecargaba. Saltaron chispas y las luces parpadearon antes de que todo el sistema se apagara. Rela retrocedió. Ya está hecho. Dan sonrió. No. Más seguimiento. De repente, la voz de Mira llegó a través del auricular de Dan. Chicos, necesitas. Salgan ahora, vienen más de ellos. Dan y Rela intercambiaron una mirada. No más correr. Rela dijo que es hora de terminar con esto. Dan asintió con la cabeza. Vamos a terminarlo. Dan y Rela corrió por la oscura escalera del rascacielos abandonado. Sus pasos resonaron mientras corrían hacia la salida. La voz de Mea crujió a través del auricular de Dan. Chicos, tienes menos de 2 minutos. Están llegando rápido. Dan apretó los dientes. Genial. Solo una vez que había como alejarse de algo sin ser perseguido. Rela lo miró. Casi terminamos de destruir el rastreador. Ahora nos ponemos de pie y suspiramos. Sí, yo pensé que dirías que llegaron a la planta baja y corrieron hacia la salida justo cuando 2 vehículos negros saltaban. Al detenerse afuera, las puertas se abrieron de golpe y 6 asesinos salieron de su oscuridad. La armadura reflejaba las luces de la ciudad, sus brillantes ojos rojos clavados en sus objetivos. El auto de Mira estaba estacionado detrás de un
Camión viejo al otro lado de la calle. Ella se asomó del lado del conductor agarrando una pistola pequeña y se movió, pero él. Los asesinos eran más rápidos, dos de ellos se apresuraron hacia adelante, armas levantadas. Dan apenas tenía. Es hora de reaccionar antes de que Rela levantara el brazo. Su brazalete brilló enviando un pulso de energía. Las armas del asesino chispearon y cortocircuitaron, pero no dejaron de moverse. Dan esquivó como uno de ellos. Giraron un puño hacia su cabeza. Él se agachó y contraatacó con un puñetazo en el pecho del asesino, pero fue como golpear metal sólido. Dan murmuró seriamente que el asesino lo agarró por la chaqueta y lo tiró hacia atrás. Dan se estrelló contra una pila de cajas gimiendo bien, eso dolió. Mientras tanto, Rela luchó contra dos asesinos a la vez, se abalanzaron sobre ella, pero ella estaba. Rápidamente esquivó uno y luego usó su brazalete para enviar una onda de choque al. En segundo lugar, voló de regreso chocando contra el auto. Merera disparó su pistola golpeando a uno asesino en el lago. Apenas lo frenó. Tenemos que salir de aquí. Ella gritó que Dan se puso de pie y vio una abertura donde estaba uno de los asesinos. Distraído por Rela, esta era su oportunidad. Agarró una tubería de metal del suelo y lo balanceó con fuerza hacia el lado del asesino. El atacante se tambaleó y se detuvo. Terminó con una poderosa explosión de energía. Dan sonrió. Trabajo en equipo. Rela asintió. Vienen más. Mera pregonó la bocina del auto. Entró Dan y Rela corrió hacia él. El auto Mea pisó el acelerador tan pronto como saltaron y el auto se alejó a toda velocidad. Los asesinos corrieron tras ellos, pero ya era demasiado tarde. El vehículo desapareció en la noche. La casa segura ya no está a salvo. 15 minutos después, llegaron al almacén. Merera aparcó el coche dentro. Entonces cerró la puerta de golpe. Dan se recostó en su asiento respirando pesadamente. ¿Qué? Estaba demasiado cerca. Rilla no respondió. Ella miró fijamente al suelo perdida en sus pensamientos. Mera la miró por el espejo retrovisor. ¿Qué pasa? La princesa Rela apretó los puños. No se detienen. Incluso sin el rastreador me siguen encontrando. Dan frunció el ceño como Rela. Dudé antes de responder. Puede haber un traidor entre mi gente. Alguien es alimentándolos. Información. Mera maldijo en voz baja. Genial, justo lo que nosotros necesitaba. Que Dan se pasara una mano por el pelo. Bien, entonces terminamos esto. Rela lo miró. Como exhaló Dan. No solo corremos, contraatacamos. Mera te levantó una ceja. Tener un plan. Dan sonrió. Yo podría el plan final. Se sentaron alrededor del almacén. Mesa. Como Dan explicó, los asesinos están trabajando para alguien poderoso, dijo. No arriesgarían tanto solo para capturarte, así que hagamos que vengan a nosotros. Rela entrecerró los ojos. ¿Qué quieres? Pon una trampa. Dan asintió. Exactamente. Enviamos una señal falsa. Hazles pensar que estás en otro lugar. Cuando vienen, los emboscamos. Merera sonrió. Me gusta, pero ¿cómo sabemos que caerán en la trampa? Rela levantó su brazalete. Puedo piratear su sistema y enviar una angustia beacon desde una ubicación diferente. Dan sonrió. Perfecto. Caminarán directamente hacia. Merera se recostó y cuando lo hicieron, los ojos de Dan se endurecieron. Terminamos esto. Lucha. Rela respiró hondo y luego comencemos. Ella tocó su brazalete y apareció un mapa holográfico. Ajustó la configuración de la señal y luego envió la baliza de socorro falsa. Unos segundos después, su pulsera sonó una señal enviada. Vendrán. Merera se rompió los nudillos. Bueno, estemos listos. Dan miró a Rela. ¿Estás bien? Ella lo miró y luego asintió. Tenía miedo antes, pero ahora no correré más. Dan sonrió. Bien, la trampa estaba tendida. Ahora todo lo que tenían que hacer era esperar a que llegara el enemigo. El aire nocturno estaba tenso. El almacén se encontraba en medio de un distrito industrial abandonado rodeado de edificios rotos y metal oxidado. Dentro, Dan, Rela y Mera hicieron sus preparativos finales. Del brazalete de Rela brilló débilmente mientras monitoreaba la falsa baliza de socorro. Mordieron el anzuelo. Dan crujió los nudillos. ¿Cuántos ojos de Re entrecerraron? Al menos 8 asesinos, tal vez más. Merera exhaló una gran superioridad numérica. De nuevo Dan sonrió. Sí, pero esta vez estamos listos para la emboscada. Tomaron sus posiciones y se agacharon detrás de un viejo camión agarrando un tubo de metal. Merera escondió detrás de una pila de cajas su pistola. Rea cargada se paró cerca de la entrada del almacén. Su brazalete zumbaba con energía. Pasaron los minutos. Entonces sombras de pasos se movieron en la distancia a la que los asesinos habían llegado. Un voz profunda resonó durante toda la noche. Sal, princesa, no hay escapatoria. Dan. Tiempo del espectáculo susurrado. Rela dio un paso adelante. Los asesinos emergieron de la oscuridad. Altas figuras blindadas con brillantes ojos rojos. Su líder, una figura imponente con una cara asustada, levantó una mano. Suficientes juegos. Vienes con nosotros. Ra levantó la barbilla.
ya terminé de dirigir la elección tonta del lado del líder, él. Gesticuló llévala a los asesinos, se movieron fue entonces cuando se lanzó la trampa Mea. Disparó primero, sonó un disparo que golpeó a un asesino en la pierna, tropezó de regreso Dan. Saltó de su escondite balanceando la tubería de metal en la cabeza de otro asesino. El atacante tambaleándose, Rela levantó su brazalete y una ola de energía azul salió disparada incapacitando. Sus armas la lucha había comenzado la batalla un asesino se abalanzó sobre Dan esquivó y luego golpeó al atacante en el estómago. El asesino apenas reaccionó Dan. Murmuré, sí, debería haber esperado que el asesino golpeara con el puño a Dan Dak. Justo a tiempo, usó su pica para desequilibrar al atacante, Mea se movió. Esquivando rápidamente un ataque de asesino antes de golpearle la pistola en la cabeza. Mientras tanto, Rela se enfrentó al líder, él era más fuerte, más rápido, cargó contra ella, pero ella esquivó y desató una poderosa explosión de energía al líder apenas. Se estremeció tus trucos, no te salvarán gruñó agarró la muñeca de Rela. Girándolo dolorosamente Rel gritó su brazalete, parpadeó Dan vio esto y corrió. Hacia ellos, hey feo, gritó el líder se volvió justo cuando Dan golpeó él. Tubo de metal en la espalda el líder tropezó Rela se liberó y luego se desató. Una onda expansiva que lo hizo volar, Dan sonrió bien, pero la pelea no fue. Aparecieron más asesinos, Meera gritó que estamos siendo superados en número por Dan. La mente se aceleró, necesitaban terminar con esto, luego lo vio en los tanques de combustible del almacén. Dan se volvió hacia Rela, puede sobrecargar a esos Rela siguió su mirada así, pero será peligroso Dan sonrió perfecto el movimiento final Dan Rela y Meera pelearon. Su camino hacia los tanques de combustible, Rela puso sus manos sobre el metal su brazalete brillaba intensamente los asesinos. Se dio cuenta demasiado tarde los tanques sobrecargados, volaron chispas Dan gritó corre ellos. Corriendo hacia la salida detrás de ellos, los tanques explotaron enviando un shock. Ola a través de la zona fuego y humo llenaron el aire los asesinos restantes. Fueron arrojados hacia atrás, Dan Rela y Meera se zambulleron detrás de la cubierta mientras llovían escombros durante un momento de silencio. Luego Mea tosió, ¿lo hicimos? Cuando Dan alcanzó su punto máximo sobre los escombros, los asesinos se habían ido, el almacén estaba en ruinas, sonrió. Sí, ganamos Rela se quedó mirando lentamente la destrucción ella respiró hondo. Se acabó ella susurró Dan le dio una palmadita en el hombro, te dijo que los humanos son bonitos. Útil Rela sonrió sí, lo hiciste Mea. Sonrió, así que lo que ahora Rel miró al cielo, ahora me voy a casa Dan cruzó los brazos. Y si vuelven, los ojos de Re brillaron suavemente, entonces la próxima vez me temerán. Epílogo al día siguiente, Rela envió un mensaje a su gente, un barco real llegó listo. Para llevarla de regreso mientras se preparaba para irse, se volvió hacia Dan y Meera, le debo. Los dos mi vida Dan sonrió, sí, lo haces Meera sonrió, de nada, Rela. Vaciló y luego sonrió si alguna vez me necesitas vendré Dan asintió y dijo aquí. Princesa los motores del barco rugieron Rela entró cuando el barco desapareció en él. Sky Dan se metió las manos en los bolsillos. Bueno, eso fue salvaje, Mea puso los ojos en blanco. Esperemos que nunca volvamos a hacer eso. Dan se rió entre dientes, sabes que caminaremos. Lejos cuando salió el sol, un nuevo día había comenzado y en algún lugar entre las estrellas rilla. West sobre ellos el final.